Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Quiénes van a pasar la tribulación? Que queden en la Santo tierra. Dios, aleluya. Que se queden en la tierra. Solo Carlos Ríos. Aleluya. Mucha gente Bueno, vamos a leer. que no quiere obedecer la palabra. Y los que le siguen. Aleluya. Vamos a leer en el Amén, nombre del amén, Padre, del aleluya. Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, gloria a Amén, gloria a Dios. Dios. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué más? Vamos a ir al capítulo 5. De mí. Tesalonicenses. 5 de Amén. Tesalonicenses. El 1 en adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Gloria a Dios. Ya habíamos orado. Gloria a Dios. Ya habíamos cantado. Bien. Al principio hacíamos una pregunta. Una pregunta que debería de hacerse hoy en día conforme a los tiempos que estamos viviendo. Aleluya. Una pregunta que cada creyente puede hacerse a sí mismo, o puede hacerle a un líder, o puede hacerle a alguien que está en eminencia en lo que es la iglesia. Gloria a Dios. ¿Quiénes pasarán la tribulación y quiénes irán al cielo? Esa es la pregunta que se debería de hacer hoy, porque hemos llegado a un tiempo en el cual la apostasía está tan arraigada prácticamente, que hoy en día no se sabe cómo podría resultar los que están en eminencia dirigiendo la iglesia. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Porque en lo que es la escatología bíblica, es por revelación. Aleluya. No es porque pues cualquiera puede hablar de escatología, ¿no? Entonces no es algo de que me nace a mí ni le van a hacer a los hermanos, sino que es algo que viene por revelación de Dios. Aleluya. Lo que es prácticamente el estudio de la profecía predictiva de la palabra de Dios. Entonces se cometen muchos errores, y es ahí donde el que es receptor del evangelio, el que está
recepcionando, digámoslo así, o recibiendo el consejo de la palabra, es guiado hacia el error. Es guiado porque es de vital importancia que tanto el que va a hablar de escatología tiene que saber leer correctamente la palabra de Dios. Aleluya. La manera como nosotros nos acercamos a la Escritura. La manera como nosotros estudiamos la palabra de Dios. Porque, como decíamos, se cometen muchos errores. Y es ahí donde se confunde a la gente. Y se confunde también el que está tratando de hablar de lo que son los tiempos futuros. Los tiempos en los que prácticamente esta generación está. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Entonces nosotros sabemos que tenemos que leer la palabra correctamente y analizar nosotros como creyentes cada postura teológica de lo que es la palabra de Dios. Cada doctrina bíblica que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros deberíamos de tener una lupa y analizarla. Y analizar prácticamente lo que la Biblia nos está enseñando. Amén. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, el primer texto que leíamos. Léalo, hermano Gregorio. El primer texto que leíamos. Tesalonicenses 1:10. ¿Cómo dice? Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos librará de la ira venidera. Amén. Entonces, ahí podemos ver nosotros que el texto nos habla claramente de que hay una ira venidera de Cristo. El texto habla de una ira venidera que está por llegar. Amén. Entonces, también el texto aclara y dice de que el Señor Jesús es el autor Amén. que nos Aleluya. libra de esa ira venidera que viene hacia el mundo y hacia al pueblo judío. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Entonces Dios. tenemos un Salvador. Amén. Amén. De ahí el nombre de Jesucristo. Dios salva. Un Aleluya. Salvador. Entonces, nosotros nos damos cuenta, cuando analizamos prácticamente lo que es la palabra, de que no somos puestos para un día, o el día de Jehová, un día en el cual Dios derramará todos los juicios sobre la tierra. Y amén. Aleluya. Sobre la tierra. Entonces, la palabra de Dios nos promete a nosotros que al momento que Cristo aparezca en las nubes, es ahí donde nos da aquella esperanza a nosotros, que nos llena a nosotros de gozo, que nos llena a nosotros de una esperanza eterna, de una esperanza bienaventurada, porque el día que el Señor aparezca en las nubes nos va a librar de la ira venidera. Aleluya. Entonces, hermanos, Amén. Aleluya. ¿quiénes pasarán la tribulación? Ese es el tema. Que se quede. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, tenemos que analizar, estudiar la palabra en su contexto y prácticamente saber el significado de cada palabra que la Biblia tiene en los textos. Amén. Ese texto que leíamos, vuelvo y repito, dice que nos libra de la ira venidera. Aleluya. Y dice, ¿quién nos va a salvar? Gloria a Dios. El Señor Jesús. Amén. Entonces, muchos líderes, muchos pastores, estaba viendo una encuesta que hicieron porque por esta situación que se ha dado en estos días, que los cimientos del Evangelio están siendo sacudidos,
los cimientos de la palabra de Dios están siendo sacudidos por gente apóstata, pseudo pastores, que dicen que el rapto o el arrebatamiento no existe. Entonces, hemos llegado a un momento en que los cimientos del evangelio se tambalean, porque la gente tiene puesta la confianza en una figura pública. En una figura pública. Alguien que tiene un montón de seguidores. Alguien que tiene un montón de likes en las redes sociales. Y al siguiente día sale diciendo que no existe lo que la Biblia enseña. Aleluya. Desviando a las personas que tiene a su cargo. Y desviando también a mucha gente carnal. Entonces es ahí donde la gente carnal se acomoda. Sí, amén. Se acomoda. Entonces, Aleluya. hacen una encuesta por esta situación que se está dando. Hacen una encuesta y le preguntan a muchísimos líderes aquí en Estados Unidos que si creen en el rapto o no creen en el rapto. Y la mayoría sabe la respuesta. La mayoría no cree en el rapto. Santo Dios. Yo estaba viendo y ahí me sorprende yo, porque supuestamente, me sorprendí porque supuestamente son ministros ordenados o llamados por Dios. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. ¿Cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? Que Cristo viene a salvar a los que se acercan a Él. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, unos creen, otros se abstienen. Y dice, la gente dice uno de esos pastores, dice, la gente dice, a veces tiene la curiosidad de que el predicador les predique de los tiempos futuros que vienen hacia la tierra. Pero ellos creen, dice, que es fácil, pero no es fácil. Entonces, por no decir que no lo entiende. Así es. Aleluya. ¿Por qué? Porque la mayoría de líderes se dejan influenciar por falsas doctrinas. Está las doctrinas erróneas en las cuales, por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en el infierno. Y el infierno es latente hoy en día. Es latente, está presente, porque todo aquel que muere sin Cristo va a dar al infierno. Amén, amén, Amén. aleluya. Aleluya. Entonces, está la doctrina bautista reformada. La doctrina bautista reformada no cree en el arrebatamiento de la iglesia. Ellos creen que se van a la mitad o al final de el periodo de 7 años de tribulación. El texto que leíamos dice, y esperamos, ¿de dónde dice el texto? De los cielos. Amén, aleluya. Al que ha de venir y no tardará. Gloria a Dios. Pero esta gente se ha dado todo este alborote porque el cimiento, la doctrina cristiana está basada prácticamente en lo que es la venida del Señor Jesús. Amén. La resurrección de los muertos. Porque Él es primicia, Él resucitó primero, así también a nosotros nos va a resucitar. Y los que estemos vivos seremos transformados. Gloria a Dios, aleluya. Y llevados al cielo al momento que el Señor venga en las nubes. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Bendito y alabado el nombre. Gloria a Dios. Entonces, hay muchas falsas doctrinas que hacen que las personas se acomoden, que hacen que la persona viva una vida ajena a Dios, que hacen que el creyente en Cristo esté viviendo la vida de una manera no santificada. ¿Por qué? Porque él dice, ese pastor dice de que la gente cree que es fácil predicar de eso.
Nosotros sabemos que es por revelación. Amén, Amén, gloria a Dios, aleluya. así es. Entonces, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios tiene que ser leída prácticamente, literalmente, pero tiene también lenguaje simbólico. Entonces, la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Amén. Entonces, si yo como líder, como pastor, no entiendo la escatología bíblica, ¿cómo voy a exhortar al pueblo que se guarde para el Señor si yo no entiendo la escatología? Santo Dios. Aleluya. Si no la predico, puedo predicar de qué, de esto, de lo otro, puedo predicar de aquí, puedo predicar en fin, las demás doctrinas. Pero al momento de ir a la escatología es el problema. Ahí es donde está el problema. Porque es un sentir que Dios pone en el corazón del creyente el estudiar la escatología bíblica, poder entenderla. Hay un candado que tiene la palabra de Dios, que si Dios nos da la llave, nosotros metemos la llave y abrimos el candado y le quitamos el cerrojo a las escrituras, que son las dispensaciones. Las dispensaciones, los tiempos que Dios ha venido poniendo mayordomía en cada tiempo desde que creó los cielos y la tierra. Amén. Entonces, mientras no hay un estudio completo o un afán en el querer aprender, Dios no va a revelar las cosas así nomás. Aleluya. Y es ahí donde la gente se desvía de la santidad. Y entonces también la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y la escatología, el arrebatamiento que tanto niegan estos, que tanto que dicen que no existe, es el que nos santifica a nosotros, porque sabemos que si nosotros nos perfeccionamos en santificación hasta el día que Cristo venga, Él nos va a llevar al cielo. Aleluya. Amén. Bendito y alabado el nombre Gloria a del Dios. Señor. Entonces se ha tambaleado todo el asunto. Bendito. La gente dice, ¿a quién le voy a creer? Ujú. Y mire, y de los predicadores que predican la sana doctrina y predican del arrebatamiento de la iglesia, son vituperados porque hay gente que dice que esto que estamos hablando son estupideces. Santo Dios. Que el Señor reprenda a Satanás. Ajá. Entonces, de nosotros pueden decir lo que quieran. Amén. Pueden decirnos de pe a pa, pueden decirnos de aquí que allá, que somos legalistas, que somos esto, que somos lo otro. Pero tratar personas sin entendimiento, que dice que ha sido llamado por Dios y llama estupideces a decir que el Señor Jesús nos libra de la ira venidera, de los 21 juicios que caben en lo que son los 7 años de tribulación. Entonces, cuando se refiere a eso, se está refiriendo ¿a qué? A la palabra de Dios. No es contra mí el asunto, es contra la palabra de Dios. Aleluya. Amén, así es. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Eso trae muchas confusiones. Se confunden los eventos. Por ejemplo, cuando nosotros negamos el arrebatamiento de la iglesia, cuando nosotros negamos la esperanza bienaventurada, hay eventos futuros que nosotros los saltamos o los queremos borrar de la palabra de Dios. Por ejemplo, todo aquel que niega el rapto, todo aquel que niega el arrebatamiento, ¿a dónde mete las bodas del Cordero? ¿A dónde mete el tribunal de Cristo? Santo Dios. ¿A dónde mete la cena de las bodas del Cordero? Aleluya, Padre. Que son eventos que se dan
al momento que la iglesia es llevada al cielo y entra el periodo de la tribulación en este tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, esos eventos son en el Cielo. cielo. Amén. En el cielo. Aleluya. Entonces, es ahí cuando el Señor se lleva a la iglesia, así como se llevó a Elías, vivo. Amén. Gloria a Dios. Así como se llevó a Enoc, vivo. Que son figuras en el Antiguo Testamento del arrebatamiento. Elías, Aleluya. profeta de fuego, profeta de valor, Elías. Aleluya. Y el Señor lo levantó en carros de fuego, gente de a caballo. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nos muestra a nosotros la Escritura de que hay un arrebatamiento para todo aquel que se guarda. Pero cuando no hay escatología bíblica dentro de la iglesia, es ahí donde hay un sinfín de desmanes y la iglesia está toda dormida, la iglesia está toda destrabada. ¿Por qué? Porque comamos y bebamos que mañana nos morimos. Morimos. Mañana moriremos. Y como dice la alabanza, mas el que espera en Jehová, dice. Aleluya. El que espera en Jehová está esperando el día que Cristo venga Gloria a Dios, y lo saque gloria a de Dios. esta tierra y que lo salve de que le caiga en la cabeza fuego del cielo. Amén, amén, aleluya. Pero ¿por culpa de quién? Por culpa del que está arriba. Sí, amén. Por culpa del que está arriba, porque el que está arriba se deja influenciar por las falsas doctrinas, como decíamos. Y de repente hoy es una cosa y mañana es otra. Cierto. Aleluya. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y el texto dice en Primera de Tesalonicenses, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, dice Pablo. Amén, gloria a Dios, ¿Qué? aleluya. Porque nosotros ya entendemos, porque si nosotros hemos escudriñado la palabra, entendemos que todo lo que estamos viviendo son principios de dolores. Amén, aleluya. Amén. Gente apostatando, De la fe. gente yéndose tras los baales, Amén. gente negando el evangelio. Estos que se tienen esa gran pelota hoy, negando el arrebatamiento. Ajá. Nosotros, como redimidos del Señor, ¿cuántos somos redimidos del Señor? Amén. Nosotros esperamos al que viene del cielo. Porque vosotros, dice Pablo, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Se da cuenta? El día del Señor vendrá. Ese día es terrible. Porque Dios es temible. Dios es terrible. Y Él no tendrá por inocente al pecador. Toda alma que ha pecado tiene que arrepentirse. Amén, amén. Porque los juicios de Dios que vienen sobre la tierra son terribles. Y si mueres sin Cristo, va al infierno de fuego. Amén, así es. Aleluya. Padre. Gloria a Te Dios. oramos, Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén, amén. ¿Eh? Como un ladrón. ¿Ah? Y esa ya la sabemos todos. El ladrón toca para entrar a robar. No. No, espera que usted salga, se mete, falsea la puerta, entra y roba y se va. Y usted cuando regresa ya Ya no hay ni los chivos. no hay a la gran pantalla que se... Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito y alabado el nombre del Señor. Gloria. Aleluya, gloria a Dios. Adelante, camina. Sí. Estamos en Primera de Tesalonicenses. Sí. Amén. Aleluya. Entonces, estamos conscientes nosotros de que sabemos de la venida de Cristo. Amén. Amén. Y entonces, ¿cómo es que estos se tuercen? Pues, hombre. Porque
que quieren a veces. Y entonces, ¿cómo es que esto? Hoy predican una cosa y mañana otra. Nosotros, como iglesia, como ministerio, debemos de estar firmes. Ven, aleluya. ¿Firmes en qué? En lo que hemos creído. Y contender ardientemente, dice Judas, por la fe dada una sola vez Gloria a Dios. a los santos. Amén. Aleluya. Ahí dice Judas, y Judas es tremendo. Tesalonicenses 5, dije. Entonces dice, el 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es una destrucción repentina, así como el Señor viene como ladrón en la noche. Amén. A traer a su pueblo. Entonces, al momento de que lleva la iglesia, entra la destrucción repentina. Amén. Y esa ya la conoces, ya la conocemos nosotros, porque Amén. sabemos que es el periodo de los 7 años, y empieza así, de una manera suave, de una manera que cualquiera va a decir, esos que predicaban del rapto, ya se fueron, el Señor se los llevó, y miren, aquí estamos tranquilos. Porque claro, el anticristo va a poner la paz. Aleluya. Pone la paz, pero a medida va avanzando el tiempo, va recrudeciendo, se va poniendo más crudo, se va poniendo más crudo. Y entonces llegará un momento que van a ver llover fuego del cielo, todos aquellos que no se van en el rapto. Y es ahí donde dirán, ¿a dónde están los que decían aleluya? ¿A dónde están los que decían gloria a Dios? Santo Dios. El Señor se lo llevó. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Bendito y alabado sea. Gloria a Dios. Y entonces, mire, cuando digan paz y seguridad, claro, paz y seguridad, todo seguro, ¿verdad? Amén. No van a haber fronteras, una sola moneda, un solo presidente para todo Amén, amén. el mundo. Ya. No van a haber fronteras. El que se quede al rato va a poder ir a Honduras, va a poder ir a El Salvador, va a poder ir a, en fin, va a poder tomar un avión, se va a poder ir para allá, para acá, por todo el mundo va a poder andar. No van a haber fronteras porque es un solo gobernante. Entonces van a decir, ya ven que esos que se fueron decían que este iba a ser malo, pero mire qué bueno el hombre, mire, ve, quitó todos los. Ay, Señor Jesús. Entonces, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Padre bendito. Como los dolores a la mujer encinta. Gloria a Dios, aleluya, que nosotros, los hombres, no parimos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Porque es algo terrible. Entonces, los dolores que siente una mujer cuando está dando a luz, así va a sentir la humanidad el día que la iglesia sea llevada al cielo. Porque la oscuridad va a entrar. Amén, así. Y la luz de este mundo es quitada. Aleluya, gloria a Dios. Pero los que esperan en Jehová serán como las águilas, levantarán el vuelo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mire, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Entonces, el que niegue el rato está en tinieblas. Amén. Mire, la Biblia es bien clara. Dice la Biblia, en Apocalipsis dice que o se le quita o se le pone a la palabra. Así es. Pero el diablo la disfraza de otra manera, malinterpreta el texto. ¿Por qué? Porque los pentecostés dicen los gentiles y Israel. Entonces, los gentiles e Israel, ya no es la iglesia e Israel. Ya no hay que hacer diferencia entre la iglesia e Israel, sino entre los gentiles y
entre Israel. La Biblia no nos manda eso. Claro, agarran el texto y dicen de que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay bárbaro, no hay escita. Entonces el juicio viene para todos los gentiles y ahí está incluida la iglesia. Los gentiles que se queden. Los gentiles. Entonces, resulta de que en el juicio que va a haber en la gran tribulación, meten a la iglesia porque la iglesia es gentil. Y hay tres posturas, como les decía al principio, tres posturas sobre el arrebatamiento, que es la que en la mayoría de pastores creen una, creen otra, y así están unos que pre-ira, antes de la ira. A esa es la que estamos anclados nosotros. En esa estamos anclados nosotros, en la pre-ira. Están los tribulacionistas que dicen que se van al momento de la última trompeta de Apocalipsis. Y confunden la última trompeta que toca el ángel en Apocalipsis con la trompeta del arrebatamiento. Pero lo que no se han dado cuenta estos cabezones es que allá en Apocalipsis la toca un ángel. Y en Tesalonicenses 4 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de trompeta. Aleluya. O sea, prácticamente están perdidos. Porque hacen una sola mezcla de trompetas, pues. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Santo. Y están los que creen que se van al final de la tribulación. Entonces, esos que se van al final de la tribulación, que yo espero que, ¿verdad? Que Se arrepiente. aleluya, gloria a Dios. Entonces, ellos dicen que es en la segunda venida. Entonces, ¿cómo es posible que en la segunda venida? La pregunta es, en la segunda venida, ¿dónde está la iglesia? ¿De dónde viene la iglesia? Del cielo. De las bodas. Ok. Entonces, en la segunda venida, viene Cristo a la tierra Con la iglesia. con la iglesia. Y el rapto ocurre en ese momento. Ya venimos. Ya venimos ya fuimos para el cielo del rapto y ya pasaron las bodas y venimos para... Pero ellos dicen de que en ese momento se da el rapto. El reino ahora. Están equivocados entonces. Los que no esperan el rapto, sino la segunda venida. Entonces, ¿cómo? Porque le están preparando el reino, le están preparando el mundo a Cristo para que cuando Cristo venga en su segunda venida, haya un mundo cristianizado, evangelizado. Entonces es ahí donde... Y resulta de que nosotros entendemos de que la iglesia viene con Cristo en la segunda venida. Amén. Pero entonces, ¿cómo puede haber un rapto en ese momento? No hay. Si ya nos trae del cielo. Ya venimos. Está chuequito. Entonces son tres posturas las que se dan. Entonces nosotros estamos anclados en la primera, en la pre-ira, en la pre-tribulación. Creemos que hay un reino milenial también. Aleluya. Estos no creen en un reino milenial. Y entonces, ¿a dónde está pues el estudio de la escatología bíblica? Entonces dice aquí, mas vosotros, hermanos, dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nos llama a que seamos hijos de luz, la palabra. Nos llama a que seamos cristianos convertidos al evangelio, santificados, para que cuando aquel día acontezca
no nos vaya a sorprender. En pocas palabras, debemos de tener arreglada la vida. Ven, aleluya. Debemos de estar a cuentas con Dios. Gloria a Dios. Porque no sabemos ni el día Ni la hora. ni la hora. Entonces dice, no somos de la noche ni de las tinieblas, dice el texto. Entonces, si la iglesia fuera a pasar la tribulación, entonces la iglesia es parte de las tinieblas. Entonces, en vano murió Cristo. Sí, porque el sacrificio, es que mire, cuando se niega el rapto, se niega la palabra de Dios, se niega la resurrección de Cristo, se niega el sacrificio de Cristo. Porque todo lleva a la primicia, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén, gloria a Dios. Y si Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, Él vendrá y nos llevará de nuevo. Gloria a Dios. No es contra nosotros que predicamos el Evangelio, sino es contra la palabra que el diablo está tirando toda la batería en contra de la palabra de Dios. Amén, aleluya. Trata de tergiversarla. Y entonces le dicen al hereje, le dice, debería de arrepentirse. Debería ¿de qué? De pedir disculpas. Nosotros los predicadores no esperamos disculpas de nadie. A quien le tiene que pedir perdón es a Dios por torcer las cosas, por torcer la palabra. Así es. Pero como cuando el corazón es endurecido, cuando el corazón ya está siendo vuelto otra vez a las tinieblas, dice, si yo digo mentiras, pues que me vaya al infierno, dice. Pues hay Dios que lo bendiga. Dios tenga misericordia, Padre. Pues hay Dios que tenga misericordia Ven, de aleluya. esa vida, porque no quiere reconocer que la autoridad de la predicación está en la palabra de Dios. Ven, ¿Cuánto le dan aleluya, gloria? gloria a Dios. Bendito y alabado el nombre del Señor. Por tanto, dice el 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, despiertos. ¿Despierto a qué? A todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con el reloj profético de Dios en estos tiempos? ¿Qué es lo que pasa con Israel? ¿Cuál es la situación de Israel? Del pueblo judío. ¿Cuáles son los principios de dolores? Las enfermedades, las pandemias, las viruelas, la economía tambaleándose. Seamos sobrios, dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Aleluya. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, dice el verso 8, habiéndonos vestidos con la coraza de fe. Gloria a Dios, aleluya. De fe. Sabemos que Cristo viene, Amén, amén. pero eso solo la fe lo revela. Y amén, gloria a Dios. Una fe verdadera en el Señor. Aleluya. Esa es la que me lleva a mí a hacer la voluntad de Dios. Esa es la que me lleva a mí a consagrarme al Señor. Amén. La fe, la verdadera fe. Gloria a Dios, aleluya. Dice, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La esperanza de la salvación. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya, Padre, gloria a oramos, Dios. Señor. Bendito y alabado el nombre del Para Señor. siempre tu misericordia, Padre. El 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. El Señor Jesús es claro también en los evangelios. Vamos a ir al Mateo 24. Mateo 24. Aleluya, gloria a Dios. Verso 32. Ven. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Traduciendo el texto, quiere decir que estemos atentos a lo que pasa con el pueblo judío. Porque, como decíamos hace un momento, es el reloj profético de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces la higuera. ¿Se acuerdan cuando Jesús maldijo la higuera? Amén. Entonces la higuera representa al pueblo judío. Porque el Señor llegó, buscó fruto y no encontró. Y entonces ahí es donde le tira la maldición el Señor Jesús. Por eso de ahí que nosotros nos dice que tenemos que llevar fruto. Aleluya. Dice, el 33 dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, la apostasía, que se niegue el rapto, gente abandonando el evangelio, porque el apóstata se queda ahí adentro. El apóstata ahí se queda, siempre guiando gente, diciendo que es cristiano y engañando gente. Aleluya. Cuando veáis todas estas cosas, la pandemia, en fin, todo eso, conocer que está cerca a las puertas el Señor Jesús. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasarán, dijo el Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el Señor Jesús está a la derecha del Padre, sentado en su trono. El Padre está en su trono, Jesús está en su trono, sentado a la derecha del Padre. Amén. Entonces, aleluya. porque ese lugar, el Señor Jesús se lo ganó por su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Entonces Él intercede, está como abogado. Un abogado es el que va delante del juez e intercede cuando uno ha cometido una falta. Entonces, el Señor Jesús está a la derecha del Padre. Entonces, intercediendo. Pero va a haber un momento en que ya no va a interceder el Señor Jesús, sino que el Padre le va a dar la orden. La orden, hay que ir a traer a tu gente. Entonces, el Señor Jesús viene, se queda en las nubes, y es ahí donde el creyente vivo será transformado y los que estén muertos serán resucitados. Amén. Gloria a Dios. Pero todos aquellos que murieron en Cristo haciendo la voluntad de Dios. Amén, amén. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? ¿Qué hacía Noé? El arca. Noé les predicaba. Sí. Haciendo el arca y predicaba. Amén. Que se arrepintieran. Que el agua venía. Pero ¿qué pasó? La gente No creyó. no hizo caso. Así está ahora. Así está ahora. Amén. La fe del creyente tambalea y pum, cae, y va uno y hermano, levántese. Sí, ahí puede llegar. Nah, siguen lo mismo.
Aleluya, Padre. Tenga misericordia, Jesús. Hermano, que mire, que fíjese que Cristo viene. Sí, ya sé que viene. No hay consagración. No hay santidad. Y el líder, bien, gracias. No importa, Dios ve el corazón. El día que Cristo venga va a ser el problema. El día que el Señor aparezca en las nubes, ahí va a ser el problema. ¿Por qué ni de caso? Ahí van a ser los ajos y las cebollas, como decía mi abuela. Entonces, mire, entonces dice, como en los días antes del diluvio, mire, comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta que el día que no entró en el arca, no entendieron. Y el poco de agua se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. Así será. Amén, gloria a Dios. Pero a Aleluya. nosotros nos tiene que llenar de alegría el saber que nosotros entendemos estas cosas. Gloria a Dios. Nos tiene que llenar de qué? Nos tiene que llenar de gozo. Amén. Nos tiene que llenar de qué? De una esperanza viva en nuestro corazón. Aleluya. Porque sabemos que el Señor es bueno y para Amén. siempre su misericordia. Y el Señor tendrá misericordia de nosotros y nos llevará al cielo. Gloria librándonos de toda la maldad que va a ocurrir durante la tribulación, Amén. librándonos del juicio venidero. Gloria a Dios, aleluya. Ese es ese es el concepto del Evangelio, Amén. Amén, gloria el a ser Dios. salvo, De la condenación. porque si no somos salvos, cerramos los ojos aquí ahora en este momento y los vamos al infierno, pero si somos salvos los vamos para el cielo, Aleluya. vamos para el paraíso, Gloria a Dios. porque es una vida eterna. Amén. Es una vida eterna. Y la vida que se vive aquí, no. La vida que se vive aquí, como dice la alabanza, es vida que es llena de sinsabores, de dolores, de tristeza, de quebranto, y que no hay qué, y en fin, y esa es la vida del ser humano. Amén, amén. Esa es la vida del ser humano. Y los días son bien cortitos. Aleluya. Son cortos, así cortitos, hombre. Así como cuando uno se duerme y se levanta. Pasó la vida. Santo Dios. Ten misericordia, Padre, de nosotros. Pasa la vida. Ayúdanos, Señor. Y el ser humano no se da cuenta de que la vida es como un soplo. Abrir y cerrar de ojos. Pero el Señor es bueno. Amén, Amén, Y aleluya. un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito y alabado el nombre del Señor. Dice el 38. Porque como en los días antes del diluvio comían, comiendo y bebiendo, casándose, dando en casamiento hasta el día que no entró en el arca, y no entendieron, se lo llevó el diluvio. Mire el 40, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué es lo que no se entiende de este texto? O sea, ¿qué es lo que no se entiende del texto? ¿Qué es lo que un líder, o de esos que niegan el rapto, qué es lo que no entienden de este texto, de esta lectura que estamos leyendo? Ahí dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, ¿a dónde está la sabiduría divina? Entonces, de todos estos que niegan el arrebatamiento,
El Señor Jesús es claro y advierte. Amén, Como ladrón en la aleluya. noche. Pablo también repite las mismas palabras de Jesús. Ustedes saben que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Ujú. Y el Señor Jesús ya lo había dicho antes. Pablo lo vuelve a repetir otra vez. Gloria a Dios. Porque hay que estarle repitiendo las cosas a la gente para que no se les olvide. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Mire el 41. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Sí, aleluya. Arrebatada. La palabra que usó Pablo, la que usó Cristo, la palabra que usa Pablo para arrebatados es harpazo. Entonces, esa palabra griega traducida al español significa tomar a la fuerza, tomar con fuerza. Porque no crea que es fácil que el Espíritu Santo haga la obra al momento que Cristo venga y lo transforme. Entonces de ahí la palabra rapto, arrebatamiento, es tomar a la fuerza. Y vendré, dijo el Señor, y os tomaré a mí mismo. Ujú. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿qué es lo que no se entiende? Pues, o sea, pero nosotros estamos anclados en la verdad. ¿Cuánto le dan Amén, gloria a Dios? gloria a Dios. Aleluya. Bendito y alabado el nombre del Señor. Velad pues, porque no sabéis, dice el 42, a qué hora ha de venir vuestro Señor. Claro, la segunda venida es visible. La segunda venida todo ojo le verá, pero en el rapto no. En el rapto el Señor se queda en las nubes, dice Tesalonicenses. Amén, aleluya. Amén, gloria a En Dios. las nubes. Y el creyente irá al encuentro con su Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que no se entiende? Pues, entonces, en la segunda venida no, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos. Miren, los cielos esos serán conmovidos el día que Cristo venga con su iglesia Aleluya. a reinar en esta tierra. Amén, amén. Ujú. Entonces, los que se van ya de último confunden el rapto y la segunda venida. Están más, llegó Confucio, confundió a todos y confundió al líder también. Ay, Aleluya, gloria. misericordia, Padre Santo. Bendito y alabado el nombre del Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aleluya, Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Lucas 21. Ya estoy terminando. Amén. Lucas 21. Amén. El 33. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor Jesús, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. Entonces Pablo le dice al pastorcito nuevo, Timoteo, que era un pastorcito nuevo. Pablo le dice, mira, ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina, le dice Pablo, de la doctrina. Porque haciendo esto, le dice Pablo a Timoteo, te salvarás tú, le dice, y salvarás a los demás. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado el nombre del Gloria a Señor. Dios. Pero antes lo llama que tenga cuidado de sí mismo y de lo que va a predicar. Amén. Pero esto, nada de esto. Yo mejor prefiero irme al infierno y no me hago para atrás. Pues te vas a ir con todo y diablo al infierno. Dios Padre. Aleluya. Entonces dice que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Imagínense cómo nos manda el Señor.
glotonería, puede ser pecado, los afanes. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque hay gente que quiere hacer más casas, quiere hacer más dinero, quiere hacer más autos. Y eso es lo que les enseñan hoy en las iglesias. A cómo hacer más billetes. Un negocio. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, dice, porque como un lazo vendrá, dice 36, sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Como un lazo vendrá sobre todos los que habitan ese día, aquel día, sobre la faz de la tierra. Amén. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de él. Oh. Aleluya. Entonces, hermanos, hay un tema no muy popular hoy, que es este que estamos tocando. El tema este del arrebatamiento no es muy popular en las iglesias porque se llama a la gente a un verdadero convertimiento al Evangelio. Aleluya. ¿Sí me doy a entender? Amén. Entonces, se llama a guardarse en santidad para Dios. Gloria a Dios. Se llama aleluya. a dejar todo lo que el mundo ofrece por seguir a Cristo. No es que vamos a vivir una vida que allá debajo del puente, que no tenemos ni techo de donde vivir. No se trata de eso. Se trata de estar bajo la voluntad de Dios, y si Él quiere nos da las cosas, y si no, nos las da. ¿Cuánto le da? Aleluya, gloria a Dios. Bendito y alabado el nombre del Señor. Sí, entonces, el tema este no es muy popular. ¿No? Porque es un acontecimiento futuro. Gloria a Jesús. Y tiene dos maneras de ver las cosas. Una buena y una mala. Entonces nosotros, como creyentes, tomamos la buena para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? La salvación de nuestra alma. Amén. Y la mala es que todo aquel que no se arrepiente irá a dar al infierno. Amén. Y todo aquel que no se arrepiente, si no se muere y la iglesia se va, lo va a seguir el anticristo. Santo Dios. Y a mí que no me vengan diciendo de que bien tranquilamente, sí, yo me voy a dejar cortar el cuello. A mí no me venga diciendo que va a aguantar hambre. Porque en ese tiempo el anticristo va a tener todos los alimentos, va a tener el sartén agarrado del mango. Yo tengo la comida, tienen que venir a pedirme aquí. Mas nosotros estaremos en el cielo. Aleluya. Y el Señor estará sirviendo. Gloria a Dios. El Señor mismo, dice la Biblia, nos va a servir en las bodas del Cordero. Qué rico. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, una buena y una mala. Por eso es que este tema no es muy popular en el asunto. Aleluya. La buena es también que todos los que Dios ha llamado obtendrá salvación, vida eterna. Y la mala es que a todo aquel que rechaza el Evangelio trae perdición. Aleluya, gloria a Dios. Bendito y alabado el nombre del Señor. Le damos gracias.